Bendiciones, mis estimados amigos, mis queridos hermanos. Gracias por estar una vez más a través de Consejo de Vida. En esta ocasión continuamos con el capítulo 4 de Hechos. Hasta este momento hemos leído hasta el versículo 31. Ya hablamos de cuando Pedro y Juan estuvieron siendo confrontados por el concilio y también vemos cómo el Señor añade 5,000 o más a la iglesia del Señor. Vemos cómo el Señor rescata de la cárcel a Pedro y Juan por su gloria, ¿verdad? Y para su gloria. También nos enteramos que el testimonio que Pedro y Juan llevaron a los creyentes hicieron que estos alabaran al Señor, dándole gracias al Señor, reconociendo que Él es el creador de todo y también pidiéndole al Señor por valor y fortaleza, porque los tiempos se iban a poner difíciles, enseñándonos a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer, pedirle al Señor por denuedo para seguir predicando el Evangelio y dándole gracias al Señor y pidiendo que Él nos fortalezca, ¿verdad? Porque solamente Él en nosotros nos puede ayudar a seguir adelante en este caminar. Vamos a seguir, en esta ocasión vamos a leer del versículo 32 al 37 y así concluimos con el capítulo 4. Así es que abre tu Biblia en Hechos capítulo 4 y leemos en el versículo 32 en adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. ¿Qué está pasando? Si nos ponemos a pensar en el primer discurso de nuestro hermano Pedro, allá en el aposento alto, se añadieron a la iglesia del Señor como 3,000. En el versículo 3, nuestro hermano Pedro da otro discurso y usado por el Señor, nos enteramos en el capítulo 4, versículo 4, que son añadidos a la iglesia del Señor como 5,000. Está la iglesia del Señor creciendo, creciendo. Mira lo que dice el versículo 32. Y la multitud, multitud es un grupo grande, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Lucas nos quiere dar a conocer aquí qué tan impactante era la unidad de estos hermanos, la, la unidad que había entre los hermanos de la fe en la iglesia primitiva. Un solo corazón, un sola alma. Lo que me dio a entender a mí es que ellos velaban por ellos. El amor hacia el prójimo era real. El amor hacia uno con el otro y cumplir las necesidades del otro era ley entre ellos. El Espíritu de Dios los llenaba y les daba valor para seguir adelante y velar los unos por los otros. De verdad que me hace pensar en lo que nuestro hermano Pablo en las epístolas hace mención acerca de que somos soldados del ejército de nuestro Señor Jesús. Los soldados
se velan los unos por los otros. Yo cuido la espalda de mi compañero y mi compañero cuida mi espalda. Ese debería de ser el sentir de todo verdadero creyente hijo de Dios. Es lo que podemos ver aquí. Un solo corazón y una alma. Quiere decir que eran todos unidos en un solo sentir, en un solo pensamiento. Estaban tan unidos en oración y ruego y velando cada uno por la necesidad del otro. Y dice que, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y nos da un ejemplo ahí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Había un amor entre ellos. Y mira lo que dice ahí, que seguían hablando y testificando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos no pusieron atención a lo que el concilio de la casa de los sumos sacerdotes les dijo que no hicieran, que no predicaran ni enseñaran en ese nombre. Y mucho menos le iban a hacer caso a los saduceos de no predicar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos seguían hablando del Señor, seguían testificando de la resurrección del Señor, seguían hablando de las maravillas del Señor, y el Señor lo que hacía era poner más gracias sobre ellos. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegara y las personas a través del Espíritu Santo fueran abiertos sus oídos y su corazón y se siguieran añadiendo a la iglesia del Señor. Era una multitud la que ahora sigue a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Y tú sabes por qué pasaba esto? Una, porque el amor era abundante y se cuidaban los unos a los otros. Pero había un problema aquí, quiero traerlo a la luz. La iglesia del Señor está creciendo. La familia de los sacerdotes y los religiosos tienen un problema en sus manos. En aquella ocasión, en aquel entonces, la sinagoga, el templo, la organización que estuviera ahí trabajando, era la que se encargaba de suplir las necesidades para las viudas, los huérfanos, los pobres, todo aquel que necesitaba. Pero ahora vemos que hay muchos de ellos que están siguiendo a Jesús. Están siguiendo y han creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la sinagoga, el templo, la organización que se encargaba de suplir las necesidades de los necesitados, los pobres, las viudas y los huérfanos, está rehusando ayudar a esta gente. Los están excomulgando, los están sacando. Como quien dice, ya tú no crees en esta fe, ahora te has ido detrás de ese Cristo que supuestamente dicen resucitó. Entonces vete que te ayude Él. Era lo que estaban haciendo estos religiosos, negándole la ayuda a los más necesitados. Y los más necesitados eran aquellos huérfanos, viudas y pobres. Y no es casualidad que estos humildes de corazón son los que el Señor ha abierto sus oídos espirituales, su corazón ha traído un entendimiento y han creído en el Cristo resucitado. Y el problema es ese, que porque ahora ellos creen en Jesús, el que el Señor resucitó de entre los muertos, ahora la sinagoga
cierra las puertas de las ayudas a estos individuos. Y es ahí donde entra el trabajo de la iglesia primitiva. Al ver que estos ahora se les niega la ayuda que debería de dársele a través de las sinagogas, vienen ellos y el mismo Señor, tocando a aquellos que tienen propiedades, que tienen heredades, las venden y suplen las necesidades, no solamente las de ellos, sino del que necesita también. Qué hermoso es el Señor. Él es el proveedor. Aunque los religiosos cierren las puertas para el necesitado, el Señor toca los corazones y les da todo lo que necesitan. He ahí la enseñanza. El por qué todas las cosas la tenían en común. Los que tenían heredades, los que tenían propiedades, la vendían, no porque ellos querían hacerlo, sino porque el Señor los tocaba. Y las vendían y traían todo ese tesoro a los pies de los apóstoles. A los pies quiere decir que ellos se encargaban de usar esos medios económicos para suplir las necesidades de todos en común. No solamente de aquellos que dieron, sino de todos los que se encontraban necesitados. Haciendo Dios ahí, siendo Dios ahí el proveedor, usando a los mismos apóstoles, usando a los mismos hermanos para suplir las necesidades. Y el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y se lo ponían a los pies de los apóstoles, haciendo un ejemplo de que los apóstoles eran los encargados de repartir de acuerdo a las necesidades de la iglesia del Señor, que eran muchas. Y viendo que la sinagoga, los religiosos habían cerrado las puertas a estas necesidades, pues Dios les suplía las necesidades a todos los que habían creído en su Hijo. Hermoso, hermoso lo que el Señor hace. Cuando una puerta se nos cierra en un lugar por causa de nuestra fe, Dios es proveedor. No nos falta nada. Siempre tenemos lo necesario. ¿Por qué? Porque no importa cuántas puertas el hombre quiera cerrarnos por causa de nuestra fe, por causa del Señor, el Señor provee, toca y nosotros siempre tenemos. ¿Por qué? Porque Él ha proveído a nuestras vidas. Es de glorificar al Señor. Entonces viene una historia extra aquí. En el versículo 36 y 37 vemos que entra un personaje a la escena. Un personaje importante que más adelante en Hechos lo vamos a ver más constante. Pero es la primera vez que aquí se nos da a conocer. José. ¿Quién es José? Hay muchos José en la Biblia, pero este José es el que se conoce como Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? ¿Te acuerdas de quién era el que andaba en los viajes misioneros con Pablo? Ese es el mismo Bernabé, el que vamos ahora mismo a conocer su principio. El versículo 36 dice, entonces, nos acabamos de enterar que la iglesia del Señor eran de un solo sentir, tenían un solo corazón, una sola alma, un solo sentir. Tenían amor entre ellos, vendían sus propiedades para suplir las necesidades de ellos y de los demás. No porque ellos eran generosos por sí mismos, sino porque el Señor los había tocado hacer eso. Por causa de que las sinagogas y el templo, la organización que se encargaba de suplir las necesidades del más necesitado, había cerrado las puertas por causa que se habían ido detrás del Cristo resucitado. Entonces vemos en el versículo 36 a José, a Bernabé. ¿Qué tiene que ver todo esto? Mira, el versículo 36 dice, entonces
como quien dice, la historia continúa. Entonces, José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí hay una lección. El por qué se menciona a Bernabé específicamente por nombre, ya que anteriormente se había dicho que había muchos que poseían heredades y casas, las vendían y las traían a los pies de los apóstoles. Pero aquí específicamente menciona a José, al que nosotros conocemos como Bernabé, que hizo lo mismo. Pero ¿por qué se menciona a Bernabé? Bueno, mi hermano, este es el final del capítulo 4. En el capítulo 5 nos vamos a enterar el por qué José es mencionado específicamente por nombre, que vendió su propiedad y también lo trajo a los pies de los apóstoles. Si tú quieres seguir estudiando a través de las escrituras estas lecciones de hecho, te invito que sigas leyendo en tu casa. Pídele al Señor entendimiento. Pídele al Señor esa hambre, esa sed por su palabra, para alimentar tu vida y para poder enseñar o traer las maravillas de Dios a otros. Es menester crecer en su palabra. Es menester buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través del convivir los hermanos mutuamente. Así es que la próxima lección empezamos con el capítulo 5 y continuaremos con esta historia de Bernabé. Así es que, hermano, Dios te bendiga y te espero en la próxima.